Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase. No sé si vieron otra vez las publicaciones de la academia, pero la clase de hoy entrecortada. Perdona, Lucía, Sí. disculpa, es que sí se está yendo como un poquito mal. Bueno, esperen 2 segundos, reviso qué pasó con el micrófono y ya. Ahí me están escuchando o igual. ¿Me escuchan? Ok. Sí, creo que. Confirman, sí, mejor, mucho mejor. Uy, sí, perfecto. Listo, entonces así. Vale. Entonces, bueno, bienvenidos a su primera clase de análisis textual. Hoy vamos a empezar con lo que nosotros llamamos con análisis del discurso. Bueno, el nombre que le pusimos a la clase es un poco gracioso, ¿no? No sé si lo vieron, pero es cómo convertirse en presidente de Colombia con memes. ¿Por qué? Porque los memes son un elemento muy importante de nuestra vida cotidiana y aunque nos pueda parecer simple y aunque normalmente los estemos leyendo de manera muy pasiva, muy por encima, nos vamos a dar cuenta que detrás de esos memes hay textos muy complejos. Ya van a ver a qué me refiero cuando hablo de texto, pero en general esa es la idea, ¿no? Una de las cosas que quiero contarles acerca del curso es que la idea, sí, claro, por supuesto, es darles a ustedes herramientas para que tengan el mejor puntaje que puedan en el componente textual en el examen y que pasen a la Universidad Nacional. Eso es lo principal. Pero otro de mis objetivos es darles a ustedes herramientas, como lo dice aquí, para leer el mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo está lleno de textos, donde ustedes los quieran ver y ya lo vamos a ver ahorita más detalladamente. Un texto no es solo un conjunto de palabras pegadas con un sentido, sino que es algo mucho más complejo. El mundo es un texto gigante, si lo quieren ver así. Entonces, pues mi objetivo es que podamos tener herramientas para leer el mundo, para leer las situaciones de la vida diaria, para seguir leyendo los memes, porque no vamos a dejar de hacerlo, nos encantan los memes. Entonces, pues esa es la idea. También construir un hábito lector, porque esto les va a ayudar muchísimo para su prueba. No solo porque les va a permitir poner en práctica lo que vayamos viendo en el curso, sino porque, como les estoy diciendo, la lectura es esencial, esencial para el área. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, me van comentando, si quieren que vaya más despacio, más lento, si no entienden, cualquier cosa me van contando. Esa es la idea. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Vamos a empezar haciendo una distinción pequeña entre texto y discurso. Si son lo mismo, si no son lo mismo, por qué nos importa en este momento esa distinción. También vamos a estar viendo la primera parte de lo que es el modelo de Jacobson, los elementos de la comunicación, por qué nos sirven para empezar a analizar un texto, para empezar a analizar un discurso, cómo los podemos empezar a aplicar al análisis. Vamos a estar viendo el discurso según un señor que se llama Van Dyke. El nombre suena intimidante, pero tranquilos, no lo es. No, no va a ser muy complicado, se los prometo. Y si es muy complicado, me avisan, me dicen, me preguntan, no hay problema. ¿Por qué? Porque para él el discurso va un pasito más allá, ¿no? Venimos de los textos, luego vamos a mirar qué es un discurso. Ese pasito que da Van Dyke un poquito más allá al decirnos que un discurso trae también una relación con la sociedad muy importante. Y finalmente vamos a ver también cómo el lenguaje nos permite moldear nuestra realidad, que es en parte también lo que les estaba diciendo, de que el mundo es un texto gigante que estamos moldeando todo el tiempo a partir de cómo nos comunicamos. ¿Listo? Eso es más o menos a grosso modo lo que vamos a ver con memes, con memes. Y por supuesto también en una segunda parte de la clase vamos a ver si entendimos bien los elementos de la comunicación y cómo analizar un texto, un discurso con los memes. Vamos a ver cómo nos va entonces con los textos de las pruebas de la universidad. Vamos a analizar un par de textos con preguntas de selección múltiple. No las van a hacer ustedes solos, vamos a hacerlo todos juntos en esta primera clase. Es importante que empecemos así, veamos cómo estamos y pues vamos de a poquitos. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Eso, perfecto. Bueno,
Tenemos aquí un QR, por favor, léanlo con sus teléfonos. Y vamos a hacer una pequeña lluvia de palabras para ver qué entendemos hasta ahora por texto. Lo que tengan en la cabeza, no importa. Lo que se les ocurra, las palabras que tengan a la mano para definirlo, o pues para definirlo no. ¿Qué palabras relacionamos con texto? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de texto? Si no lo pueden leer, me avisan y solucionamos también. Una idea tenemos por aquí, les voy a compartir. ¿Ya a, pudieron ingresar al código? Eso, gracias. Gracias por compartir el link. Bueno, como ya tienen ahí el link, les voy a ir compartiendo lo que van a las palabras que van a ir saliendo. Una idea, una explicación de un tema, arte, desahogo con palabras, un conjunto de palabras. ¿Qué más? También si por alguna extraña razón no pudieron ingresar, también pueden escribir en el chat aquí del Meet. Vamos leyendo. Veo que el conjunto de palabras se repitió. Es importante porque a partir de ahí sí vamos a construir una idea de texto. Entonces vayamos teniéndolo en cuenta. Eso, grupo de palabras, sí, también. Transmitir algo, esa me gusta mucho porque habla de la idea de comunicar. Y eso va a ser esencial para nuestra clase de hoy y para todo el curso de análisis textual, va a ser esencial también para sus pruebas. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre qué es un texto? De pronto, bueno, esta es otra. Toma de posición. Gracias, eso también me gusta. Alguien también, si quiere, se puede arriesgar y puede abrir el micrófono y dar una definición. Si alguien tiene ahí cocinando una definición en la cabeza, adelante. Listo. Bueno, por ahora no, si se les ocurren más cosas, las pueden ir dejando en el chat. Entonces, ¿qué es un texto? En efecto, podemos hablar de un conjunto de palabras. Vamos a empezar por ahí. Un conjunto de palabras que tienen una intención, que transmiten algo, que nos comunican algo. Esa es nuestra definición básica. Pero ¿qué pasa? Resulta que los textos no solo son conjuntos de palabras. Vamos a extender eso un poquito más. Vamos a decir que los textos en realidad son conjuntos de signos. Esos signos pueden ser, por ejemplo, palabras. Pero como sabemos, por ejemplo, en los memes no solo tenemos palabras, también tenemos otras cosas. Tenemos imágenes, colores, tenemos emojis, tenemos muchas otras cosas, ¿no? Y eso no significa que no sea un texto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra definición de texto? Vamos a volver a nuestra presentación. Es una unidad, vamos a llamarlo como una unidad de sentido. Volvemos a nuestra presentación. Es una unidad escrita, oral, o bueno, en el caso de los memes también puede ser gráfica, puede tener varios elementos, puede mezclar elementos, pero lo más importante cuando hablamos de texto es que sepamos que es una unidad con sentido completo, es decir, que en sí misma se pueda explicar, que yo no necesite de otros elementos para poder explicarlo. Debe tener una forma, una estructura y una coherencia interna. ¿A qué me refiero con eso? Lo que les decía, que sus elementos, sean cuales sean, ya sean solo palabras, ya sea solo palabras escritas, ¿no? Porque tenemos palabras escritas y palabras que comunicamos a través del habla, ya sean imágenes, que todos los elementos estén ordenados de una manera específica, de manera que comuniquen algo, que nos den una idea. Y
que se analice en sí mismo, es decir, que no necesite de elementos externos para analizarse. Por ejemplo, la lista del mercado. Si yo tengo en un papelito pan, arroz, pasta, verduras, ¿ustedes creen que eso es un texto? Si quieren escribir en el chat, sí, sí, no, no. No, dicen que no. ¿Alguien más? ¿Alguien dice que sí? Nicole Villamil dice que sí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Nicole. Sí. ¿Por qué? Puede que no haya un conector entre ellas, puede que no haya una relación tan visible como que las conecte, pero hay una intención comunicativa. ¿Cuál es esa intención comunicativa en el caso de la lista del mercado? Que me hace falta mercado, en efecto, y que tengo que ir a comprar esas cosas al mercado. Eso lo hace un texto. Es un conjunto de palabras que tiene una intención comunicativa y que tiene un sentido completo. Ese es un tipo de texto. Por supuesto que también podemos hablar de texto en el sentido en el que lo conocemos a diario. Una novela puede ser un texto, eh, una carta es un texto, ¿no? Bueno, ya hemos ido dando las pistas, un meme también va a ser un texto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra diferencia con discurso? ¿Alguien quiere intentar dar una definición de discurso? ¿O qué se les ocurre que sea un discurso? Podemos hacer una lluvia de palabras si quieren aquí en el chat para no irnos a la otra presentación. Me gusta mover emociones y masas. Me gusta sobre ideas que defiende o expresa una idea, lo que dice María Fernanda. Eso de defender ideas es importante. En público, bueno, mm, tiene que ver. Convencer a alguien sobre algo, todas esas ideas nos sirven. ¿Por qué? Si quieren, miremos la diapositiva. Tenemos un texto, lo que ya les decía, una unidad compuesta por diferentes elementos que organizados de determinada manera nos van a producir un sentido, nos van a comunicar algo. Pero ese texto que normalmente lo analizamos solito, solo sus elementos internos, vamos entonces a analizar qué relación tiene esos elementos internos con el contexto. Un contexto social e histórico, qué circunstancias le vamos a dar a ese discurso. Entonces, en qué momento se produce, quién lo dice, quién lo escucha, cuál es su intención y esa intención si intenta convencer, si intenta reforzar una idea o si intenta contradecirla. No vamos a necesitar entonces de ese entorno social para poder analizar ese texto. Y cuando lo analizamos en conjunto con ese entorno social, ya lo podemos llamar discurso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, dudas, confusiones, repito algo. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Entonces, vamos a volvernos a estas dos imágenes. ¿Ustedes creen, con lo que ya hablamos, que esas imágenes son un discurso? Sí, sí. Ahí tenemos un no, otro no. Bueno, ¿alguien de los que dice que sí quiere de pronto intervenir y decirnos por qué? Ah, bueno, esa es otra opción posible, ¿no? Uno sí, otro no. ¿Qué dicen? ¿Alguien se arriesga a explicarnos por qué? Dale, Isaac. Pues porque todos tienen un propósito de, ¿cómo se dice? Pues de expresar algo, de presentar algo. Todos tienen una intención. Los dos. O sea, tú estás diciendo que los dos son discursos, ¿verdad? Ajá. Ah, no, no, no. ¿No? Texto, no en la punta texto. Bueno, aquí, gracias. Gracias, Isaac. Bueno, aquí entonces aclaremos algo. Volvamos a esta diapositiva de acá. Aquí hay un mensajito verde que dice, todo discurso es un texto, pero no todo texto es un discurso. ¿Por qué? Por lo que les decía. El discurso es un texto
O sea, lo que les decía de texto, la unidad con sentido completo, cuyos elementos se relacionan y producen un sentido, que me comunican algo, esto es un texto. El discurso es ese mismo texto, pero analizado junto a su entorno, junto a lo que lo rodea. O sea, no necesitamos ver, digamos, como el análisis ahí, no tenemos que ver como aquí el texto y aquí separado su análisis con su entorno, sino que tenemos que ver si se puede analizar eso, ¿no? Hay un contexto que podamos analizar, hay una situación detrás que podamos analizar o nos podemos limitar simplemente a los elementos que estamos viendo ahí. Entonces, todo texto, no, perdón, todo discurso es un texto, pero no todo texto es un discurso. Otra manera de decirlo, si de pronto es menos confuso, porque sé que esto puede llegar a ser confuso, es, no tiene que ver tanto si es una cosa aquí y otra cosa aquí, esto no es un texto, esto no es un discurso, sino que depende de cómo, no, de cómo lo vayamos a analizar. Si lo analizamos solo con sus elementos internos, entonces lo estamos analizando como texto. Y si lo analizamos junto a sus elementos que lo rodean, su contexto social e histórico, las personas que emiten el discurso, las personas que lo escuchan, las intenciones que puede tener y las influencias que puede tener sobre las personas que lo están escuchando, entonces ahí ya lo estaríamos analizando como un discurso. ¿Mejor? ¿Hasta ahí mejor? ¿O peor? También se vale decir que peor. Listo. Perfecto. Entonces, volvemos. Las imágenes. Me quedo con lo que nos dijo Isaac, porque tiene razón. Las dos son textos y, spoiler, las dos son discursos. ¿Alguien se arriesga a decirme cuál puede ser, por ejemplo, el contexto de la primera? Las elecciones, traumas con votaciones. Sí, en efecto. ¿Alguien más? Ahí falta algo. Falta un elemento de contexto. ¿Con qué está comparando las elecciones? Ajá, Colombia y el pisote de Gavins. Posturas políticas, ideología también, diferencia de votos. El mundial. Estamos partiendo de una referencia al mundial para compararlo a las votaciones. Entonces, espectacular, dicen, sí. La segunda imagen, ahorita volvemos si quieren a la primera, analizarla con un poquito más de detalle, pero ¿qué me dicen de la segunda? ¿Dónde están los fans de Cabo Verde que se saben todo el contexto, por favor? Cabo Verde con Colombia. Bueno, pista. Entonces, sabemos que el contexto detrás de esa imagen también. Ah, el Bociña, el mejor arquero porque es electricista. Bueno, les cuento. Detrás de esta imagen, ¿qué hay? Entonces, hay referentes del mundial, ¿no? Tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Mbappé y tenemos a Bociña. ¿Cómo podemos intentar leer un discurso en esa imagen? Entonces, sabemos que entonces un discurso es un texto, con, en este caso, pues, ¿cuáles serían los elementos de nuestro texto? El enunciado que dice jugadores después del mundial, bociña, ¿no? Ahí estamos usando hasta ahora palabras, pero nuestros elementos también entonces serían nuestras imágenes, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y bociña abajo. ¿Qué creen que, olvídense de entender discurso y texto, ¿qué nos quiere decir el meme? ¿Qué nos está comunicando? ¿Cuál es la idea? Por aquí dice una realidad. Son. Ah, miren, aquí, perfecto. Entonces, sí, estamos hablando de dos realidades diferentes. La vida de Bociña no es la de los lujos de los demás. ¿Eso nos está comunicando algo sobre la sociedad? ¿Eso nos está comunicando una situación externa? Sí, exacto. Entonces, nos está comunicando un discurso. Estamos hablando de un discurso. Y también, miren, cuando analizamos memes, ya lo vamos a ver también más adelantico, ya más puntualmente, pero cuando analizamos un meme, entonces no solo estamos hablando
de quién habla, quién escucha, sino también eh, cuáles son las imágenes que tenemos y cómo están dispuestas en el espacio y cómo eso significa. Entonces vemos que Messi, Cristiano y Mbappé están arriba solitos y abajo aquí está Bosinha. Entonces ya tenemos dos niveles, ¿no? Ya podemos establecer que hay una diferenciación entre unos y aquí está Bosinha. Tenemos la otra diferenciación que ya tiene que ver con ese contexto de los futbolistas ricos que han tenido otras oportunidades y Bosinha que con las uñas llegó al mundial y que tiene una vida laboral como cualquiera de nosotros y que pues lo llamaron para el mundial. Lo llamaron para el mundial. Bueno, hasta aquí, preguntas. ¿Entendemos por qué estas dos imágenes son discursos? Listo, chévere. Entonces, vamos a pasar con Theo Van Dyke, el discurso como poder. Este señor es el papá del discurso, va a ser nuestro papá por la clase de hoy. Eh, es de los que más han hablado del tema, de los que más lo han analizado, y él establece que el discurso bajo ninguna circunstancia es algo inocente. ¿Qué quiere decir que un discurso no es inocente? Que siempre quiere decir algo, pero además de comunicar algo, siempre tiene una intención de influir con eso que está comunicando. Vamos a ver este video y lo van a escuchar ustedes mismos. Los Me avisan si se escucha el sonido, por favor. poderes dominantes permiten un discurso extremista. ¿Hasta ahí se escucha? ¿Estaban escuchando el video? ¿Sí? Listo. Cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Muchas veces hay un discurso que parece progre, pero en la realidad no lo es. En la realidad las políticas antirracistas casi no ocurren y el racismo es de todos lados dominante. El poder de las palabras sobre la mente de la gente es inmenso. Manipular a las personas es fácil y manipular a la gente contra minorías, cualquier tipo de minoría, es aún más fácil porque la gente tiene la tendencia, sobre todo en tiempos de crisis, de culpar a gente que no tiene poder y no la gente de arriba. Una libertad total implica un poder total. La libertad de prensa tiene que ser total para criticar a la gente que tiene el poder. Pero no se puede abusar de la libertad de prensa para reprimir a la gente que no tiene el poder. Y minorías, inmigrantes, etcétera, etcétera. Estoy muy claramente en contra de ese tipo de libertad. Analizar críticamente el discurso también implica analizar su potencial de manipulación, pero también de educación. La práctica es educar a periodistas y eso obviamente es muy difícil porque luego una gente llama educación, otra gente dice es manipulación y eso es obviamente una línea de división muy importante. Ahí hay debate, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ese es nuestro papá por la clase de hoy. Entonces, el discurso tiene poder directamente sobre nuestras realidades. ¿Por qué? Como lo explicaba Van Dyke, todo lo que decimos va a tener una influencia en la realidad porque es susceptible de, puede afectar cómo pensamos, cómo entendemos las cosas y no solo a una persona, sino estamos hablando de un fenómeno colectivo, ¿no? Por ejemplo, en los memes que vimos arriba, lo entendimos los memes porque todos entendemos el contexto del mundial, porque entendemos el contexto de las votaciones, porque entendemos que Cabo Verde no tiene las mismas condiciones que Francia, que Portugal, que Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, eso que nosotros como sociedad ya tenemos, ese código cultural, esos referentes culturales,
nos van a permitir entender los discursos de cierta manera. Nosotros tenemos unos preconceptos que van a hacer que sea más posible que entendamos algunas cosas que otras. Entonces, lo que dice Van Dyck es que todos los discursos tienen un nivel textual que es qué dice el texto, cómo lo dice. Tenemos el nivel cognitivo, que era lo que les estaba comentando, que no es qué dice, sino cómo lo estamos entendiendo, cómo lo entiende la gente, cómo lo entiende un individuo, pero también cómo lo entendemos como sociedad. Y tenemos el nivel social, que es eso que estaba, ese nivel textual, ese que dice, ¿qué está respaldando en la sociedad? Si se dieron cuenta al principio del video, Van Dyck dijo, toda situación social tiene una dimensión discursiva. Es decir, que si nosotros estamos hablando de un discurso, nos estamos sí o sí refiriendo a una situación social, a un contexto social. Bueno, de pronto, si a mí a veces no me gusta la palabra ideología porque a veces es compleja, es compleja. Entonces, a mí me gusta hablar de lo que por ahí salió en el chat, una toma de posición. ¿Cuál es esa toma de posición que está detrás de ese discurso? ¿Y qué busca ese discurso? Busca influenciar, busca convencer, reforzar una idea, reforzar un estereotipo o combatir un estereotipo. Todas esas cosas las podemos analizar en los discursos. Y como los memes son discursos, todas esas cosas las podemos analizar en un texto. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, esta clase se llamaba ¿Cómo convertirse en presidente a partir de memes? Entonces, quiero que ustedes me ayuden a decir qué es lo que dicen estos memes y cómo lo están diciendo. ¿Cuál es ese discurso que está detrás? Y también quiero que analicemos juntos por qué funcionaron. ¿Por qué creen que funcionaron en una sociedad como la colombiana? Entonces, empecemos por el de la izquierda. ¿Quién quiere arriesgarse que hablar basura así que la gente vote por ti? Eso, lancen ideas en el chat. Hagamos una lluvia de ideas en el chat. Que analicemos concretamente la imagen. Intentemos ir como a elementos puntuales de la imagen. ¿Cómo vemos eso? ¿Tú cómo ves eso en la imagen? Exacto, la importancia de la religión de muchas personas de Colombia, ¿cierto? Ese es un elemento que está ahí en el centro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos deducir de la imagen, de los elementos que vemos? Por ejemplo, pensemos en esto. ¿Cómo están los personajes de la imagen? ¿Están en niveles diferentes? ¿Están en la misma posición? ¿Qué se usa la religión para manipular? Exacto, también. Estamos hablando, ¿qué significa, qué creen que es la idea general de ese meme? O sea, si ustedes ven ese meme, ¿qué les están queriendo decir así en palabras simples? Que si eres religioso, sí o sí tienes que ir por Abelardo o algo así. Exacto, que Dios, que Jesús, pues porque, bueno, me imagino que ese es el Jesús de la religión católica, Jesucristo, eh, que Jesús apoya a Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Manejar los intereses de una mayoría de personas para ganar votos. Sí, exacto. Entonces, la persona que hizo el meme, ¿qué sabe? Que la mayoría de la sociedad colombiana tiene fe católica, son personas religiosas, son personas que van a misa todos los domingos, son personas que les importa lo que les dicen en esas misas, ¿no? Pero vayamos, intentemos analizar otros elementos de los memes. Por ejemplo, miren dónde están. Están pisando tierra, están en la tierra de los humanos, en el cielo, exacto. Como si estuviéramos elevando a estos políticos hacia el cielo, como si estuvieran en ese mismo nivel que Jesús, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que no solo son las palabras, sino que importa mucho cómo disponemos de los elementos que tenemos en una imagen. Por ejemplo, también está la bandera de Colombia ondeando, triunfando, ¿no? Entonces, como glorificando, ¿no?, los símbolos patrios, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que analizarlas. Los brillos, miren, eso está brillante, que da miedo, como para taparse los ojos. Entonces, todas esas cosas
van a significar algo. Lo que nos dice Van Dyck es que nada es inocente porque todas esas decisiones, no solo la idea general, no solo lo que eso quiere comunicar, no solo el meme de, ay, si crees en Dios tienes que votar por este o por el otro, sino que estamos con cada decisión armando un discurso de que ese candidato está con Dios, que ese candidato es venido del cielo, tiene poder divino, bueno, etcétera. Uno ya con la interpretación uno ya puede darle diferentes matices, pero esencialmente lo que quiero que vean es cómo la organización de los elementos nos ayuda a construir ese discurso. Ahora vamos a la otra imagen. A partir de eso que les estaba diciendo, de los elementos, de su organización, ¿qué pueden decir? ¿Ideas? Veamos cómo están dispuestos los personajes. ¿Quién está más abajo? ¿Quién sigue? ¿Quién está más arriba? Que sí, claro, eso también, cuando necesiten que hacer, que me avisan. Vamos a... un segundo. Bueno, esperen porque no me deja hacer zoom aquí. Voy a intentar presentar a ver si me deja. ¿Ven aquí de pronto mejor o igual? Bueno, les voy a leer lo que dice el globo. Porque no me está dejando aumentar. Dice, hagan algo, están Bueno, usando... podemos compartir las imágenes como, no sé, para pasárselas tal vez por WhatsApp o algo así, Uy, no sé. Es que las o tengo... mucho proceso. Sí, desafortunadamente. No, tranquilo, mucho pues así, yo proceso. creo que hablándolas sale. Sí, les voy a describir la imagen, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, todas volteando la cara hacia donde está Abelardo. Aquí tenemos detrás lo que asumimos que están representando de esa manera a Cepeda, con una bandera que dice, con un broche y una bandera que dice M19. Tenemos aquí a Petro y tiene un diálogo que dice, hagan algo, están usando un símbolo del país para hacer política. Y pues él sostiene la espada de Bolívar y pues aquí tenemos a Belardo con la camiseta de Colombia. Ese es el meme. Entonces voy a leer lo que ustedes están contando en comentarios. Que el contexto de la guerrilla como algo malo, abajo el pueblo, muy bien, ahí ya estamos viendo posiciones. El pueblo está abajo, también está el M19 que fue un movimiento y la camiseta de la selección que está diciendo que si la tienes, eres de Abelardo. Ya miren que ya estamos empezando a notar elementos importantes. Entonces, con respecto a lo de las posiciones, ¿a quién le están dando más importancia en la imagen? ¿Al pueblo o a Petro y a Cepeda? En esa imagen. Claro, primero está Abelardo, que es como el elemento más grande y que tenemos incluso más arriba que todos los demás. ¿Quién sigue? ¿Quién está debajo en esa escala? Después está Petro, después está el pueblo. Exacto. Entonces, de eso, ¿qué podríamos inferir? ¿Qué hipótesis podríamos sacar de eso, por ejemplo? ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, no vemos las caras del pueblo, pero sí estamos viendo las caras del otro candidato, del contrario según el meme? Queriendo desacreditar los sesgos que normalmente tienen en los candidatos. Todo eso es verdad, ¿no? Entonces, todo eso son análisis que podemos ir construyendo. A lo que voy es que, miren, por ejemplo, en esta imagen, quien lo construyó le importa más demeritar, al contrario, hacerlos, miren, estéticamente se ven horribles, ¿no? A la vista son feos, ¿no? Los están incluso ridiculizando, tienen lágrimas, tienen como gotas de sudor, están como inquietos. Y es mostrar eso es más importante que, por ejemplo, mostrar el contento del pueblo. Si la campaña es como a favor de Abelardo, les importa más dejar en ridículo
a esos otros candidatos que mostrar que el pueblo realmente quiere que esté Abelardo ahí, ¿no? Porque al pueblo no le estamos viendo la cara, estamos viendo dos manitas arriba y ya. Y por supuesto, como ustedes lo estaban diciendo, el elemento más grande de la imagen pues es Abelardo, que es un contraste total. Tenemos a Petro Cepeda aquí temblando, siendo ridiculizado, ¿no? Llorando, casi que haciendo pataleta, y tenemos entonces la actitud fresca, tranquila, y pues estéticamente también en la imagen, pues él no está, no está con lágrimas, no está con sudor, etcétera. Todos esos elementos hay que empezar a tenerlos en cuenta y hay que empezar a entrenarnos. Hay que empezar a entrenarnos para empezar a notar cómo está compuesta una imagen y esa composición, ¿qué me quiere decir? Porque todo significa. Porque casi que todo puede ser precisamente un discurso. Bueno, sigamos. Hasta aquí, preguntas o algo que quieran comentar sobre los memes, sobre lo que vamos viendo, texto, discurso, cómo se están sintiendo bien hasta ahora. Listo, listo, entonces seguimos. Entonces, volvemos. El lenguaje, como les estaba diciendo, cómo se puede manipular. A partir de eso podemos manipular prácticamente la realidad. El que manipula el discurso, manipula la realidad. El lenguaje está mucho más conectado con nosotros de lo que pensamos. No solo nos sirve para hablar, no solo nos sirve para escribir, no solo nos sirve para comunicarnos, sino hablemos, por ejemplo, de cómo percibimos el mundo a partir de las palabras. No sé si alguno de ustedes ha tenido a que ir al psicólogo o ha estado por ejemplo, cuando en el colegio uno le daban esas charlas de psicología como a todo el salón y le decían a uno que es importante el discurso interno. ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Lo habían escuchado, lo del discurso interno? Bueno, para los que no habían escuchado eso, básicamente el discurso interno es cómo se habla uno a uno mismo en la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy caminando por la calle y me pegué y dije, es que soy bruta. O la situación contraria, voy caminando por la calle, me tropecé, me pegué y dije, bueno, pero no fue mi culpa. No, todo eso se parte como de un discurso interno. Y parece inocente, al inicio parece inocente, pero si lo empezamos a acumular a lo largo de nuestros años de vida, eso va a empezar a construir una percepción que tenemos de nosotros mismos. Por eso a la gente le dicen que mucho cuidado en los primeros 5 años de la vida de los niños, porque durante esos 5 años esos niños pueden aspirar una cantidad de información impresionante, sin realmente llegar a comprenderla y con eso empezar a formar su percepción. Entonces, si a un niño lo regañan y le dicen es que usted es tonto, es que usted es bruto, es que usted no sirve para nada, al principio a las personas les puede parecer como, pero eso no es nada, eso el niño lo supera, se lo olvida. Pero resulta que con el tiempo ese niño puede realmente llegar a creer que no sirve para nada, que es tonto, que es bruto, etc. Entonces, el lenguaje es importante para la percepción de nosotros mismos y la percepción del mundo. Identidad. No todos hablamos igual, no todos nos comunicamos igual. Nos ayuda como a relacionarnos a ciertos grupos, a ciertas ideologías, a ciertas ideas, como que nos sentimos mejor. Qué palabras nos gustan más. Todos tenemos muletillas, todos tenemos palabras que nos gusta usar más que otras, porque todo el lenguaje, la lengua, nos ayuda a construir precisamente identidad. Y el poder, lo que estábamos viendo. El que maneja el discurso, maneja el poder. Eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en el resto de memes y de textos que vamos a ver. Vamos a hacer varios ejercicios de análisis. Entonces, estas son unas preguntas guías. Si quieren, tomen nota, tomen foto de esta diapositiva, o si quiere alguien ir anotando en el chat, también lo pueden hacer. Son preguntas guía que nos van a ayudar a precisamente llegar a hacer análisis como los que estamos haciendo. Entonces, cosas a tener en cuenta. ¿Quién produce el mensaje y para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es la audiencia de ese mensaje? Entonces, como lo veíamos arriba, ¿quién produce? Bueno, no, una velatista, seguramente. ¿Y para qué audiencia? Para la audiencia católica, ¿no? Para la audiencia que tiene miedo de las guerrillas, por ejemplo. Porque, bueno, terminemos con esta diapositiva, ya hago esa anotación. ¿Qué valores o estereotipos se refuerzan? Entonces ya veíamos que estaba reforzando los valores católicos, los valores de derecha, etc. Esto es importante. ¿Qué se omite o qué se silencia? En los memes de arriba, por ejemplo, en la imagen que tenía el Jesús
¿Qué estamos omitiendo en esa imagen? ¿Qué no hay? ¿No? ¿Qué no estamos viendo? ¿Se les ocurre algo que no estamos viendo? Si le estamos hablando a las personas católicas, ¿a quién no le estamos hablando? Por ahí va. ¿Qué pasa con todas las personas que no son católicas? Exacto, estamos omitiendo, y no solo los ateos, sino todas las personas que tienen otras religiones, que no son católicos, o que creen en Dios, pero no en la iglesia, no como todo ese tipo de distinciones, eso no lo vemos ahí. Entonces, ahí hay otro elemento de análisis, por ejemplo. Lo que se omite también significa. Entonces, el país de Abelardo, según esa imagen, ¿cuál sería? Un país solo católico, ¿no? Todas esas cositas hay que ir entrenándonos para identificarlas, analizarlas, ver cómo eso construye un significado, etc. Y como vamos a estar hablando de memes, entonces recordemos que hay otras cosas que también van a ser importantes. Por ejemplo, no solo con las imágenes, sino con los reels. La edición y el montaje, el sonido y la música, el tiempo, la brevedad, todo eso significa, todo tiene una intención. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que esta clase es un discurso? Manitos arriba. Sí, en efecto, esta clase es un discurso. ¿Cuál es nuestra situación que está detrás? La educación. Estamos en un contexto educativo, la necesidad de ingresar, gracias, la necesidad de ingresar a la educación pública, la importancia de la educación pública, todas esas son cosas que están, por ejemplo, detrás de este discurso. Pero entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, mi presentación está hecha al azar? Ni siquiera los colores. Yo llegué y busqué, bueno, ¿qué color es mejor para una presentación para un curso preuniversitario? Y me respondió un fondo claro, blanco, de colores claros, para no distraer, y unas letras en color oscuro para llamar la atención. Y entonces, y no más de 3 colores en la misma presentación, porque se me sobreestimulan aquí y yo también me puedo sobreestimular y no, terrible. Entonces, vuelve y juega. Todo tiene una intención. Si estamos hablando de un discurso, cada decisión puede producir sentido y puede significar algo. Vamos a analizar entonces el siguiente reel. Esperen, porque no lo están viendo completo, ¿cierto? No voy a estar opinando. No me siento con las herramientas para... Yo siento que las mujeres, los artistas, no tenemos por qué estar opinando. Si den respuestas a nosotros, deberían estar pidiéndoselas a los políticos, a los funcionarios. ¿Por qué hay pobreza? Yo no sé por qué hay pobreza. No me preguntes mi patrimonio porque yo no te pregunto a vos el tuyo. Estoy, por supuesto, en contra del hate y de que personas reciban ese hate. Yo estaba de gira. ¿Sabes lo que es estar de gira? Uno pierde la... O sea, ¿yo qué manera tengo de estar al tanto de lo que está pasando en un país como Argentina cuando yo estaba en España? No me gusta que dispersen odio. No tengo manera de estar informada, no sabía. Mi corazón y todos mis rezos van hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia. En general, en total, cualquier violencia, o sea, yo quiero paz. A ver, yo hice una campaña de jeans. Porque me parece que me encantan los jeans, me gustan muchísimo los jeans. Uso todos los días jeans con una remerita, me parece que queda súper canchero. Si a ustedes les pareció que esa propaganda era racista, la verdad es que yo no tengo nada para opinar. La realidad es que a mí me gustan muchísimo los jeans. ¿Qué piensan?
¿Qué piensan de este rey? ¿Es un discurso? Sí, muy bien. ¿Por qué? Ah, bueno, mira, ahí María Fernanda ya eso. Voten ideas en el chat y ahorita construimos la idea. Ese es el mensaje, ¿cierto? Ese es lo que dice María Fernanda, que no dice nada porque o no les pagaron o no quieren perder fans. Y Juan también nos dice la ignorancia y la falta de conocimiento de lo que pasa en el mundo, que puede afectarla. Bueno, eso es el mensaje, ¿no? Como es, que los artistas, si no les pagan publicidad o si no les afecta, entonces no opinan. Bueno, eso es el mensaje, ¿no? Eso lo entendimos. Ese va a ser nuestro código, el código cultural. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo identificamos ese mensaje? Ah, mira, ese es otro contexto, ¿no? Entonces sabemos que hay muchos artistas que no opinan porque después los cancelan, los funan, pierden likes, pierden seguidores, etcétera. Va a ser como nuestro contexto. Esas son todas esas situaciones que están detrás de nuestro discurso. Pero ¿cómo lo construye? ¿Cómo está construido aquí en el meme? ¿Sabemos de quién se está burlando específicamente al final? Todos sabemos de quién se está burlando. ¿Alguien no sabe? Está bien no saber. Exactamente. Se están burlando de la propaganda que hizo Sydney Sweeney para, eh, bueno, no recuerdo para qué marca. Bueno, gracias, American Eagle, exacto. Entonces, contexto. Sydney Sweeney, la de Euphoria, hizo una propaganda para American Eagle sobre unos jeans. ¿Qué pasa? Que en inglés tenemos un juego de palabras entre jeans, del pantalón, la prenda a vestir, y jeans de genes. Y resulta que la propaganda decía, Sydney tiene buenos jeans, o sea, buenos genes. Pero entonces estaban aludiendo a que es una mujer blanca, rubia, de ojos azules, del norte global, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir que era una propaganda racista, la empezaron a acusar a ella y lo más terrible de todo es que le dieron después un espacio en una entrevista para preguntarle por esa propaganda y ella en vez de decir que no, que me arrepiento, que estuvo mal, o decir no, estoy de acuerdo, etcétera, lo que dijo era que ella no estaba bien para hablar de política, que la política nada que ver. Ese es nuestro contexto. ¿Cómo lo está construyendo aquí en el reel? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué elementos vemos? Volvamos a nuestras preguntas guía. Entonces, ¿quién produce el mensaje y para qué audiencia? Artista, fans. ¿Qué más? Ideas. Exacto, ¿no? Entonces, las redes sociales son interesantes porque, bueno, no podemos a veces decir específicamente quién es un emisor o un receptor. Aquí, bueno, mira, la persona que emite el mensaje, la persona que produce el mensaje es Maru Torres. ¿Y para qué? Para las personas de Instagram. Específicamente, ¿qué personas de Instagram? Personas seguidor, o miren, bueno, digamos que estamos elaborando un meme burlándonos de esa situación. Entonces, el público objetivo, ¿cuál sería? Un público que esté de acuerdo con que la propaganda cínico es racista, o con personas que estén de acuerdo con que los artistas son unos tibios, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Esa sería nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué valores o estereotipos se refuerzan? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un estereotipo, ¿no? De que los artistas entonces todos son unos tibios, que nadie nunca dice nada cuando toca decir algo. Es un estereotipo porque sabemos muy bien que hay artistas que sí lo hacen.
Pero bueno, lo hace con humor, es como, es una burla a todo eso, a esa situación, es una sátira también, ¿no? ¿Qué me dicen, por ejemplo, de cómo influye la edición, el montaje? ¿Qué opinan del montaje de este meme? ¿Les pareció muy largo? No, exacto. Eso cuenta, eso significa. ¿Por qué? Mira, esas son las cosas que tenemos que empezar a notar. Los cortes, tanto en las entrevistas reales como en la entrevista de Sydney, por ejemplo, o como en los memes, esos cortes de edición van a significar algo. Significa que están omitiendo ahí un discurso, están omitiendo ahí una explicación. No sé si se dieron cuenta que ya en un momento aquí en el meme estaban diciendo, es que yo creo que las mujeres, y después corta y dice, digo, los artistas no deberíamos opinar de política. ¿Qué está diciéndonos eso? Que realmente los artistas que a veces no se atreven a opinar, que muchas veces están ocultando como sus propias ideas racistas, etcétera, pueden incluso llegar a tener también ese tipo de ideas conservadoras de que las mujeres no deben opinar en política, ¿no? Todos esos tipos de detalles pequeños hay que notarlos y hay que analizarlos. ¿Qué me está diciendo ese corte ahí? ¿Qué me está diciendo que esa palabra se haya dicho solo a la mitad y después la haya cambiado por otra? Todo significa. Y todo construye exacto, estamos manipulando el discurso para decir una cosa, pero que la gente piense que estamos diciendo tal vez otra. Porque de pronto dijo algo más, sí, manipulación. Estamos manipulando el discurso. Entonces, ojo a esos detalles. Bueno, volvamos a hablar entonces de un concepto para aterrizar mejor como todo este tipo de análisis, ¿no? Elementos de la comunicación de Jacobson. Jacobson fue un lingüista muy famoso, de los lingüistas más famosos, no solo por por la teoría que elaboró sobre los elementos de la comunicación, sino también porque elaboró que está relacionado con los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje. Esa va a ser toda una clase aparte. Nosotros tenemos en nuestro calendario de análisis textual una clase que le vamos a dedicar solo a esas funciones. Entonces, si alguno de pronto les ha escuchado y piensa que, ay, ¿por qué no están en el esquema? Si a veces las relacionan a elementos específicos del esquema, tranquilos, lo vamos a ver con cuidado, pasito a pasito, en otra clase. Por hoy, enfoquémonos en estos elementos. ¿Alguien ya estaba familiarizado con este esquema de aquí, de los elementos de la comunicación? No importa, o sea, si no lo conocen, no importa. No tienen que conocerlo. Es para saber más o menos, no, bueno. En general, entonces, ¿qué dice Jacobs? Que toda comunicación que sea exitosa necesita que estos elementos estén en su lugar y funcionen correctamente y funcionen armoniosamente, ¿no? Entonces, empezamos por el emisor. ¿Quién es el emisor? El que da el mensaje, el que emite el mensaje. Entonces, en esta clase, volvamos al ejemplo de la clase, ¿quién está emitiendo el mensaje la mayor parte del tiempo? Es de pecho. Entonces, yo sería emisora. ¿Quiénes serían los receptores? ¿Quiénes están escuchando ese mensaje? Ustedes serían los receptores. Nosotros estamos teniendo una conversación, entonces ustedes a veces también me dicen cosas a mí y yo las recibo. Eso quiere decir que un emisor también puede ser receptor. Entonces yo soy una emisora y soy una receptora y ustedes también actúan como receptores, pero también pueden ser emisores. ¿El mensaje cuál es? La clase, ¿no? Dejémoslo así por ahora. Digamos que el mensaje es nuestra clase, que es análisis de discurso, que es un texto, que es un discurso, memes. Estamos aquí rotando los puros memes. ¿Qué va a ser nuestro referente? Lo que les he estado contando que he venido llamando contexto. El contexto son esas circunstancias que nos permiten crear este discurso, ¿no? ¿Qué nos trae aquí? O sea, ¿por qué estamos aquí teniendo esta situación de discurso? Porque necesitamos entrar a la Universidad Nacional y para entrar a la Universidad Nacional hay mucha competencia, por la educación, porque no hay las oportunidades de acceso para la
educación pública no son muchas, entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones construyen un contexto. Ese contexto es igual que el referente. En algunas, si ustedes buscan en internet, van a encontrar ambas palabras. Pueden encontrar referente o contexto, pero esa es la idea. Son todas esas situaciones externas que nos permiten que este discurso surja, que se dé, y lo tenemos que compartir tanto el emisor como los receptores. ¿Hasta ahí vamos bien? Emisor, receptor, referente y clase. Vamos 4, ya casi. Hasta ahí todo bien. Listo. El canal. El canal es el medio por el cual yo les estoy transmitiendo este mensaje. Miren, en la imagen vemos que son dos personas que se están comunicando con esos teléfonos que uno hacía con latas y cabulla. En este caso, ¿cuál sería nuestro canal? ¿Cómo les está llegando a ustedes esto? Meet. Exactamente, el Meet es virtual en este caso, pero es un canal, ¿no? Cuando existía Jacobson, evidentemente eso no está en los libros, que el Meet es un canal, eso no está ahí, pero en la vida de hoy ya lo podemos analizar de esa manera. Entonces, ¿cuál es nuestro canal? Meet. Y nuestro código. ¿Cuál sería, se les ocurre? ¿Cuál sería nuestro código? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quieren adivinar? La idea de estos cursos, muchachos, es que los aprovechen al máximo, que cuando yo les diga que adivinen, adivinen. Por aquí dicen memes. Hay otro código, pero ya vamos a ver por qué los memes sí pueden servir como código. Imágenes. ¿Qué más? No, las diapositivas también podrían ser incluso un canal. No, porque les estoy transmitiendo ideas a través de esas diapositivas. No, la política sería más bien también parte del contexto. Los emojis, ese me gusta. Los emojis me gustan. ¿A qué se parecen los emojis? Bueno, les voy a explicar así brevemente de qué se trata el código y ustedes van a intentar adivinar a qué código me estoy refiriendo. El código, tenemos un mensaje, ¿no? Para que el receptor entienda ese mensaje, necesita descifrar un código. Por eso decía que los emojis nos sirven un poquito. ¿Alguna idea? De pronto, última oportunidad. No. Bueno, resulta que el código es nuestra lengua. En este caso, y en la mayor parte de cuando estemos analizando más textos, más memes, bueno, en los memes tal vez no tanto porque precisamente vamos a utilizar otros elementos diferentes a las palabras, pero cuando estamos analizando una novela, un cuento, un discurso como lo conocemos, digamos, en la cotidianidad, por ejemplo, cuando una persona recibe un premio y da un discurso, ¿no? Todo ese tipo de cosas, en ese tipo de discursos, el código va a ser la lengua que comparten el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque a través de la lengua podemos descifrar ese mensaje. Yo no podría entenderlos a ustedes lo que me dicen en el chat si yo no supiera español. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de Sydney Sweeney, ¿no? Creo que lo dije mal, bueno, no sé. Si una persona no sabe inglés, no entiende el juego de palabras que construyó la problemática, que fue entre jeans de pantalones y jeans de genes. Si una persona no sabe inglés, no puede descifrar el mensaje. Si una persona no sabe español, no puede descifrar el mensaje que le estoy dando en esta clase porque no me entiende, no tiene ese código. ¿Por qué les decía que los emojis sirven como código? Porque son signos que tienen un significado y que se pueden usar como sistema de comunicación, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes, cuando yo les digo entienden y me mandan una manito así, eso es un mensaje. Y yo lo entiendo porque yo entiendo que hay un emoji que es igualito a esto y que indica que sí, que bien, que chévere. Entonces también nos funciona como código. ¿Hasta ahí? ¿Muy confuso? Entendimos por qué nuestro código normalmente va a ser nuestro idioma y por qué en la parte digital pueden ser otras cosas como los emojis,
las imágenes. Hay otra cosa que es el código y es el código cultural. Más abajo, tengan esa idea ahí, pónganle un pincito y ya la vamos a retomar. Pero por ahora entonces nos vamos a quedar con estos elementos de la comunicación. Canal, receptor, contexto. ¿Cómo cambian lo digital? El canal, por ejemplo, como les decía, puede ser Meet, puede ser TikTok, puede ser Instagram, WhatsApp, YouTube, Netflix, etc. Los receptores, como les decía, pueden ser emisores y receptores, pero en la era digital todo sucede mucho más rápido. Entonces, yo recibo un meme e inmediatamente yo lo comparto. Ahí estoy pasando de ser receptor a emisor instantáneamente. Los contextos, bueno, el contexto es complejo porque lo que les decía, todo tiene una situación social detrás, pero también tenemos contextos como el de Sydney Sweeney o el de alguna serie específica, ¿no? Que todo eso nos hace reducir, ¿no? Nuestras capacidades de identificar los contextos. Depende de lo que tengamos culturalmente, de lo que sepamos, de lo que no sepamos, de lo que hayamos visto, de lo que no hayamos visto, para entender algo. Bueno, con esto les voy a poner unos comerciales. Les voy a poner 2 seguidos, ¿no? Y la idea es que ustedes tomen nota de las ideas que les vengan para analizarlos. Vamos a intentar identificar emisor, receptor, mensaje, contexto, código, canal. Vamos a intentar, ¿no? Entonces intenten tomar nota. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué los voy a poner los 2 seguidos? Porque la idea es que también los comparemos. Esperen que tengo que aquí acomodar los subtítulos. Diego. Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Bueno, veo que no están saliendo subtítulos, entonces básicamente le pregunto que si se había hecho alguna cosa en el pelo, ¿no? Para que estemos todos con el mismo código, porque me di cuenta que no salieron los subtítulos. Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Y ahí le acaba de decir que lo que pasa es que tiene efecto de champú, de comercial de champú de mujer. Eso es lo que le está diciendo ahí. Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Bueno, ese fue el primero. Lo único que necesitan saber de ese comercial es que es de hace unos 13 años. Es más o menos de hace unos 13 años el comercial. Ahora vamos con el otro. Ser el mejor empieza por la cabeza. Para mantener mi cabeza fresca, elijo Clear Man, formulado con factores de poder que eliminan la caspa. Para una confianza 100% libre de caspa, sé el mejor. Elegí Clear. ¿Qué tal? ¿Qué pensamos de estos 2 comerciales? ¿Alguna idea así para empezar a discutir? De pronto, ¿por dónde quisieran empezar a analizarlos? Que en el segundo desaparecen los estereotipos que se tenían en el primero. Exacto, estereotipos. Entonces, ahí ya, mira, ahí Nicole ya hizo un excelente trabajo, ya identificó uno de los elementos más importantes de analizar un discurso. ¿Qué estereotipos está reforzando? ¿Nos quieres hablar un poco más, Nicole? ¿Qué estereotipo está reforzando el primero? El tema del pelo, que quienes tienen el pelo largo son las mujeres. O sea, si tú eres un hombre con el pelo largo, automáticamente ya te tratas de afeminado, de ese tipo de cosas que nos llevaron a sus estereotipos.
Y pues ya de Haaland, pues ya dice como, mira, quiero tenerlo como él, pero siento que es más por el tema de que es un fútbol. Y el fútbol se muestra como algo masculino. Mire, ahí está, Nicolás hizo un resumen muy bueno de lo que yo quería que viéramos con estos dos comerciales. Y es, miremos, ¿cuál es el mensaje del primero? No, no solo lo que nos dijo Nicole, sino qué está intentando hacer ese comercial. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de un comercial? Primero que todo. Vender, que compren el champú. Exacto. Entonces, ahí tenemos un primer mensaje. ¿Quiénes serían los emisores del primer comercial? Dove, exacto. Y los receptores, el público masculino. Perfecto. Aquí vamos 10 de 10, muchachos. Vamos dando. ¿Cuál sería nuestro código? ¿Recuerdan lo que les dije sobre el código? El español, en parte, sí. Y aquí es la anotación que les iba a hacer que les dije que pusieran un pincito. El código también va a ser lo que nos decía Nicole, el código cultural, ¿no? Que una mujer se puede vestir así, que un hombre se puede vestir así, o en el caso del de Haaland, que sí importa, que no importa, como ese tipo de cosas. Ay, bueno, verdad, el español no, sería el portugués, era portugués. En el primer comercial, sí tienen toda la razón, ese comercial no estaba en español, estaba en portugués. Sería código portugués, pero también entonces tenemos un código cultural que nos permite descifrar esa propaganda. ¿Cuál era ese código? Lo que nos decía Nicole. Que como así que un hombre va a tener el pelo largo, que como así que un hombre va a hacer gestos de presumir su cabello, que un hombre no le interesa tener el cabello sedoso, sino que tiene que tener el cabello masculino y corto, ¿no? Eso también hace parte del código. Y en el segundo, entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es el mensaje? El mismo, también. ¿Por qué qué, Isaac? ¿Por qué qué parte? ¿Qué no entendiste? No, o sea, no el pelo hace parte del código, sino lo que nos hace entender a partir del pelo, ¿no? El pelo, digamos que vendría siendo, no sé, un signo, ¿sí? Es lo que entendemos como sociedad a partir del pelo. Es un código cultural, lo que entendemos como sociedad a partir de una idea. Entonces, hace 13 años, cuando no hablábamos tanto de cómo se puede, al contrario, cuando hablábamos mucho más de cómo se debe vestir una mujer, cómo se debe vestir un hombre, etcétera, ahorita, bueno, claro que hay que entrar a ver si es verdad que ahorita ya no importa tanto, porque están volviendo un poquito esas ideas, ¿no? Pero sí, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Hay un código cultural como sociedad, que es lo que entendemos del pelo, por ejemplo. Eso nosotros lo necesitamos para entender por qué el comercial me está vendiendo un champú para hombre. ¿Ya? Listo. En cambio, con el de Haaland, el discurso es otro, ¿no? Entonces, ya no importa que tenga el pelo largo, ya no importa que lo presuma, incluso Haaland, ¿no? Es como el mejor, entonces tú tienes que usar el champú del mejor, ¿no? Pero esencialmente el mensaje es el mismo, quieren vender un champú para hombre. Lo que pasa es que lo configuran de manera diferente. Entonces ya vemos cómo empiezan a funcionar los discursos. Detrás del primer comercial había toda una propaganda muy estereotipada de qué debe ser una mujer, qué debe ser un hombre masculino, una mujer femenina, y prácticamente que estaban incluso burlándose de lo femenino, porque él apenas le dicen que está usando champú de mujer, va corriendo a comprarse un champú de hombre, porque qué vergüenza, ¿sí? Todo ese discurso está detrás del primer comercial. En cambio, detrás de este segundo comercial que vemos, ¿qué se puede ser varonil, jugar al fútbol, ¿no? Porque el fútbol igual sigue considerándose como muy varonil aún hoy en día, es muy difícil que haya igualdad de condiciones en cuanto al fútbol femenino y al masculino. Que ya, pues, pero ya no importa si tienes el pelo largo, ya no importa si te cuidas el pelo, ¿no? Antes también estaba un poquito mal visto que los hombres se untaran cremas, ¿no? Se echaran tratamientos, que ya eso era muy vanidoso, en cambio aquí ya no importa y lo que quieren
vender es también a Haaland, ¿no? Como este jugador que todo el mundo quiere, entonces todo el mundo quiere usar su chapa, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se van configurando los discursos. Bueno, chicos, como empezamos tarde el día de hoy, disculpen, yo no encontraba el link del Meet, casi no entro. Tenía otros materiales para analizar, pero me preocupa que entonces no hemos resuelto preguntas tipo UNAL hasta ahorita. Entonces, vamos a analizar una última cosita que quiero que vean, que es lo de la intertextualidad. Y ya después entonces empezamos a resolver preguntas, ¿vale? ¿Están de acuerdo? ¿O prefieren que terminemos de ver el material? ¿Alguna? No, listo, todo de acuerdo. Se vale opinar, ¿no? Yo quiero que sepan que a lo largo del curso ustedes también tienen un que decir como en el desarrollo de las clases. Si ustedes sienten que no estamos resolviendo suficientes preguntas o que les gustaría, por ejemplo, no, que en la clase X fue muy teórica, muy pesada, ustedes también me pueden decir con toda la tranquilidad del mundo, profe, no me está entrando más teoría, necesito más memes, o necesito situaciones de la vida cotidiana para entender, porque hasta ahora no entendí, o necesitamos más preguntas de la UNAD. Todo ese tipo de cosas me las pueden ir diciendo sin problema. Entonces, bueno, intertextualidad. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes por intertextualidad? Algo entre textos. ¿Qué más? Bueno, esencialmente es eso, ¿no? Hay más de un texto y están relacionados de alguna manera. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, novelas, no que este personaje de esta novela se parece a este otro personaje, que la situación se parece, el ambiente, o por ejemplo, no que el autor es el mismo en este libro que en este libro, ¿no? Entonces planteamos ese tipo de relaciones intertextuales. ¿Qué pasa en los memes? Resulta que como los memes, como les decía, no solo son palabras, ¿no? Son muchos tipos de texto, entonces encontramos imágenes, encontramos palabras, encontramos colores. Lo de los colores, por ejemplo, no hicimos ese ejercicio, pero por ejemplo hay que analizar también los colores de los memes, ¿no? Es como cuando les ponen una imagen a blanco y negro y después la imagen en color y cada cosa significa dos cosas distintas. Eso hay que tenerlo en cuenta para el análisis. Pero a lo que voy es que los memes no son una imagen al azar. Están conectadas, sí, con una situación que hay detrás, pero muchas veces, ¿qué utilizamos para construir un meme? ¿Qué tipo de imágenes? Graciosas, sí, pero ¿de dónde las sacamos? ¿Animadas? ¿De dónde? ¿Animadas de dónde? De internet. Y en internet sabemos que hay de todo. Que muchas veces, ¿qué usamos en los memes? Imágenes de series, usamos canciones, usamos otros videos, ¿no? Muchas veces utilizamos la misma imagen para construir muchos tipos de memes. Entonces, no que de Bob Esponja, que de Friends, que de Breaking Bad, que yo no sé qué, ¿no? Y no solo las series, también las canciones, ¿no? Entonces, o pinturas clásicas. Últimamente he visto mucho con pinturas clásicas, pero pues los memes son de situaciones completamente del presente, ¿no? Entonces son contrastes que producen el efecto gracioso. Y bueno, muchas otras cosas. Lo que quiero que entiendan con lo de la intertextualidad es que los memes, lo que dice la diapositiva, referencian, parodian y transforman otros textos. ¿Por qué esto nos interesa? Porque esto nos ayuda a construir significado. Muchas veces no podemos entender un meme si no entendemos ese referente. Si nosotros no hemos visto Breaking Bad, por ejemplo, no vamos a entender memes que hablen sobre Breaking Bad. Si nosotros no vimos el mundial, si no vimos el partido donde le anulan el gol a Davinson, muy seguramente no íbamos a entender el meme que vimos al principio. Entonces es importante también entender que los memes, y no solo los memes, sino en general los discursos y los textos, pueden ser intertextuales, pueden hacer referencia a otros textos, y que esos textos, vuelve y juega, no tienen que ser solo palabras, pueden ser canciones, pueden ser películas, pueden ser series, pueden ser situaciones de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, último meme, disfrútenlo, y empezamos a resolver preguntas. Bueno, este es importante.
Este es importante porque me va a dar cuenta. Por ahí ya veo una carita riéndose, entonces tal vez ya lo vieron. Vamos a ver aquí quién lo entiende y quién no lo entiende. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿quién lo entendió? Digan, yo sí lo entendieron. Escriban en el chat. Hagamos un sondeo de quién lo ha visto. Yo, eso. Ustedes son los míos. Yo también. De hecho, tenía como 3 videos de Harry Potter, pero el tiempo no dio. Exacto. Entonces, Harry Potter. Si nosotros no hemos visto Harry Potter, y no, miren que no solo ve Harry Potter, de hecho es una película de 8 películas de Harry Potter. Y si alguien vio Harry Potter una vez, pero la vio hace 10 años, pues de pronto no lo entiende tampoco, ¿no? Pero para una persona que está mucho más acostumbrada a las películas, mucho más acostumbrada a ese mundo de Harry Potter, lo identifica inmediatamente. Entonces, ¿de quién se trata? De Dolores Umbridge, Dolores en verdad. Miren, ahí hay un ejemplo de cómo incluso los nombres de los personajes significan, ¿no? No sé en inglés, bueno, pues supongo que uno puede igual hacer el análisis hacia el español si uno tiene el código, ¿no? Nosotros que tenemos el código y vemos el nombre de Dolores y realmente traumas, dolor, y los personajes sufrían dolor, literal, dolor físico. A partir de lo que hacía esa señora, ¿no? Entonces la intertextualidad también es muy importante y es otro elemento a tener en cuenta sí o sí cuando analicemos textos. Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? Bueno, si alguien también somos todos muy olvidadizos, puede pasar que yo acabe de explicar 15 conceptos y los tengamos claros, pero la próxima clase los vuelvo y los digo y resulta que ya nadie se acuerda. Pueden volver a preguntar. La idea es que este curso lo aprovechen para preguntar todo lo que puedan, para adivinar todo lo que quieran, porque entre más palabras adquieran, entre más cosas ustedes tengan claras, mejor les va a ir en el examen. Incluso ahorita resolviendo preguntas, por ejemplo, va a haber preguntas sobre esta palabra se puede reemplazar por esta otra palabra. Si ustedes no saben qué significan las palabras, aprovechen ahorita que estamos en clase y pregunten, porque en un simulacro o en la prueba eso ya no lo van a poder hacer. Entonces aprovechen para adquirir vocabulario al máximo, aprovechen para adivinar al máximo ahorita, equivóquense al máximo también si quieren aquí, para que les vaya bien en los simulacros y en la prueba. Listo. Empezamos. Bueno, quería terminar la parte de los memes con somos productores de sentido. Todos nosotros construimos sentido con nuestras acciones, con nuestro lenguaje, con lo que compartimos, con lo que decidimos no compartir, con lo que decidimos no decir. Entonces tenemos una responsabilidad en el mundo, ¿no? En este gran texto, ¿no? Entonces quería terminar con esa reflexión, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y ya, ahora sí, preguntas de selección múltiple. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, porfa? Yo. Oh, yo no. Dale, Nicole, y más bien, Isaac, si quieres, ahorita me ayudas a leer las preguntas. Dale, Nicole. La oveja negra, Augusto Monterroso. Hace muchos años una oveja negra fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasados por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Ay. Monterroso, 1939, oveja negra y demás fábulas. Listo. Me gusta que Nicole haya leído esa última parte porque a veces cuando uno les pide a ustedes que lean un texto, nunca leen esa parte y resulta que esa parte nos va a ayudar a resolver muchas preguntas y va a ser esencial. Entonces, gracias Nicole por leerla. Listo. Primera pregunta. Isaac, ¿me ayudas a leer?
El texto no ofrece información suficiente para deducir correctamente por qué A. Las ovejas negras eran pasadas rápidamente por las armas. B. Las generaciones futuras se ejercitarían en la escultura. C. Aparecía de vez en cuando una oveja negra en el rebaño. Y D. Había estatuas ecuestres que quedaban muy bien en el parque. Antes que secuestre. Ah, mira, gracias Isaac por preguntar. ¿Alguien sabe qué secuestre? ¿O todos tienen la misma duda? Bueno, ecuestre es a caballo, ¿no? Es como estar en esa posición de montar a caballo. ¿Listo? Les voy a buscar una definición más precisa, ¿no? De diccionario, para que la tengamos clara, pero en esencia es eso, ¿vale? Entonces, ¿Puedes subir un momentico el texto, por favor? sí, con mucho gusto. Ahí queda el texto y la pregunta. Vayan pensando la pregunta, vayan pensando por qué sí, por qué no, cuáles opciones podemos descartar así rápidamente, o si no, pues cuál es el análisis que vamos a hacer. Definición de la RAE de la palabra ecuestre. Perteneciente o relativo al caballo y particularmente a la equitación. Dicho de una figura puesta a caballo, que era lo que les estaba diciendo. Entonces estamos hablando de, en este contexto, que como estamos hablando de una figura puesta a caballo. ¿Listo? ¿Alguien ya sabe la respuesta? ¿Alguien quiere adivinar? Bueno, hagamos un debate en el chat. Todos los que digan A, escriban A ya. Todos los que digan B. ¿Quieren más tiempo para analizarla? Sí, tranquilos. Entonces, les va a dar otro poquito más de tiempo. Recuerden, si quieren, analicen quién emite el mensaje, hacia quién está dirigido. Bueno, sabemos que en este caso es Monterroso el emisor y bueno, el público lector, todo el público lector pues sería el receptor. Entonces, bueno, esa parte para que la tengan clara. Piensen cuál es el mensaje, cuál es el contexto. Piensen relaciones intertextuales, ¿no? ¿A qué les suena? ¿A qué cosas parecidas hemos escuchado? ¿Cómo podemos relacionarlo con esas otras cosas? Todo eso, piensen. ¿Listos? Listo. Escriban en el chat todos al mismo tiempo cuál es su respuesta. No importa, o sea, no importa si está mal. No importa si la ponen y dicen, sé porque no me la sé, también, o sea, lo que escogieron, pero ya, para alcanzar a analizar. D, C, D, A, B, D, A. Tenemos todas, todas las respuestas. Entonces vamos a analizar una por una. ¿Listo? A. Las ovejas negras eran pasadas rápidamente. El texto, a ver, leamos primero el enunciado. El texto no ofrece información suficiente para deducir correctamente por qué. Entonces ya sabemos que tenemos que responder algo de lo que no tenemos información. ¿Cuál es la manera más rápida o una manera ágil de resolver esta pregunta? Empezar a descartar aquello de lo que sí tenemos información. Cuando estamos muy confundidos es más fácil empezar por el descarte.
Entonces, ¿de qué sí tenemos información? Las ovejas negras eran pasadas rápidamente por las armas. ¿Tenemos información sobre eso en el texto? Exacto. ¿Dónde lo dice? Entonces decía, así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasados por las armas para, aquí está nuestro porqué, que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en las futuras. Ahí hay una razón, entonces esa ya sabemos que no hay, que no es, porque sí tenemos esa información en el texto. B. Las generaciones futuras se ejercitarían en la escultura. ¿Tenemos esa información en el texto? También. ¿Por qué? Para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Entonces, se van a ejercitar en la escultura porque las ovejas negras pasan rápidamente por las armas. Eso está en el texto. C. Aparecía de vez en cuando una oveja negra en el rebaño. ¿Tenemos esa información? María Fernanda dice que sí. ¿Dónde dices tú que está esa información? Donde dice, haciendo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas. Bueno, ahí empecemos a analizar. Entonces, menciona a las ovejas negras, ¿no? Cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas. Pero ¿sabemos por qué? Sabemos que aparecen, pero en el texto nos dicen por qué aparecen de vez en cuando. No, exacto. Entonces ya vemos que podría ser esa, ¿cierto? La A y la B ya vimos en el texto que ahí está la explicación. La C podría ser entonces porque parece que no está. Y la D, ¿qué dice? Había estatuas ecuestres que quedaban muy bien en el parque. ¿Por qué había estatuas ecuestres que quedaban muy bien en el parque? ¿Esa información está ahí? Exactamente. ¿Por qué están cada vez que aparece una oveja negra y la matan, ponen una estatua ecuestre en el parque? Sabemos por qué están ahí. Entonces, esa razón también está. Entonces, de la única que no tenemos información es ¿cuál? La C. ¿Entendimos? ¿Entendimos por qué esa es la respuesta correcta? Listo. Siguiente pregunta. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Dice, del texto se puede deducir correctamente que A. Cuanto mayor era el número de estatuas, más ocasiones de arrepentimiento tuvo el rebaño. B. Tan pronto como era fusilada una oveja negra, se le esculpía su respectiva estatua. C. Tan pronto como mermó la aparición de ovejas negras, disminuyó el número de estatuas. D. Cuanto mayor era el amor por la escultura, más era el número de estatuas ecuestres. Listo. Entonces, otra vez, les voy a volver a dejar el texto para que, si lo necesitan, vuelvan y lo lean. También aprovechen el curso para leer y releer y releer y releer. Y así, poquito a poquito, vamos a ir construyendo nuestro hábito lector y vamos a ir adquiriendo las herramientas para responder cada vez sin tener que repasar tantas veces el texto. Isaac, cuéntame. No entiendo a qué se refiere cuando dice que las ovejas negras eran rápidamente pasados por las armas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mira, gracias por preguntar. Yo no se los iba a preguntar a ustedes porque hay una pregunta de selección múltiple más abajo que lo pregunta también. Y eso es lo que a veces les pasa a ustedes en el examen. No saben qué significa algo y justo la pregunta del examen les pregunta por el significado de esa expresión, de esa palabra. ¿Cómo solucionamos eso, digamos, a largo plazo? Leyendo todo tipo de cosas. No les estoy diciendo que se tengan que leer la Ilíada, la Odisea, el Quijote, no. Si no les gusta la literatura, frescos, no les tiene que gustar, pero la es que leamos, ¿no? Para adquirir vocabulario.
Entonces, ¿qué es pasados por las armas? Como les dije, en este curso se vale buscar. Alguien, por favor, hágame el favor de buscar en internet qué es ser pasado por las armas cotidianamente o cuál es el significado de esa expresión. Por aquí Sara dice que las matan. Fusilar. Sara. También iba a decir lo mismo, considero que es una expresión para decir que las matan. Exacto. Entonces, ahí está la respuesta. Ya con eso podemos entender mejor el texto, claro. ¿Qué pasa? Que en el examen pues ustedes no van a poder hacer esa búsqueda. Si no saben, les toca intuir, les toca apelar al análisis textual, ¿no? Bueno, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué entiendo por esto? Y si entiendo esto, si este elemento me da a entender esto, entonces de pronto este elemento que no entiendo me puede complementar esto de esta forma o de la otra. Todo eso lo vamos a ir trabajando clase a clase, tranquilos. Es una habilidad, pero toca trabajarla, ¿no? Se va aprendiendo poquito a poquito, vamos a ir adquiriendo vocabulario poquito a poquito. Me gusta que hayas preguntado por el vocabulario porque lo que les digo, tenemos que aprovechar ahorita que podemos buscar, ahorita que podemos consultar, ahorita que ustedes me pueden preguntar a mí, aprovechen, aprovechen y pregunten. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Puedes mostrar las opciones otra vez, por fin? Ay, sí, qué pena. Bueno, los que vayan teniendo la respuesta la van escribiendo en el chat. A, B, 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 B. Bueno, interesante. B. Entonces, veo que Nicole escribió A. ¿Tú por qué dices que es A, Nicole? Debatamos un poquito. Tranquila. Porque estaba viendo, tal vez la B está en el texto. Y pues dice que hay que deducirla, o sea, no está directamente en el texto. Bueno, esa es una manera de analizarlo. Perdón, ¿ibas a decir algo más? Qué pena, es que se corta un poquito el audio, entonces no seguiste hablando. No iba a decir nada más. Ah, listo. Bueno, a los demás chicos les tengo malas noticias. Era la A. Pues vamos a complementar un poquito el análisis que hizo Nicole, ¿vale? Entonces dice, del texto se puede deducir correctamente que A, cuanto mayor era el número de estatuas, más ocasiones de arrepentimiento tuvo el rebaño. Dejémosla ahí. Descartemos las otras. B, que fue la mayoría de ustedes puso. Tan pronto como era fusilada una oveja negra, se le esculpía su respectiva estatua. ¿Por qué no es esa? Volvamos al texto. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas, eran rápidamente pasados por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. ¿Cuál es la clave aquí? Tan pronto como era fusilada una oveja negra, se le esculpía su respectiva estatua. Eso resulta que ese tan pronto es una trampa.
porque no sabemos qué tan pronto las matan. Dice que las matan rápidamente, pero no dice que tan pronto las matan, les esculpen la escultura. Eso no lo dice el texto. ¿Sí ven? Dice, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasados por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Estamos hablando que futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes van a ejercitarse en la escultura, pero no que cada vez que las matan les construyen una estatua. Dicen que las matan rápidamente, pero no sabemos cuánto tiempo pasa entre una cosa y la otra. Entonces, aquí hay que prestarle atención aquí. Exacto, años después. Entonces, no estamos hablando de tan pronto como las matan, les construyen la estructura. No. Entonces, aquí hay que prestarle atención a los conectores, miren. A esas palabras que nos conectan las ideas. Hay que empezarles a prestar atención, porque ahí nos puede cambiar el sentido de una cosa a la otra. C. Tan pronto como mermó la aparición de ovejas, disminuyó el número de estatuas. En ninguna parte del texto nos dice que mermara la aparición de ovejas negras. Dice que cada vez que aparecía una la mataban, pero nunca nos dice si eso eventualmente logró que dejaran de aparecer. Eso no lo dice el texto. Entonces no sabemos si disminuyó el número de estatuas. Y finalmente, D. Cuanto mayor era el amor por la escultura, más era el número de estatuas ecuestres. Pues sabemos que en ese texto amor no hay. Amor en ese texto no hay, ¿no? Entonces, ya descartamos B, C, D. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? A. Cuanto mayor era el número de estatuas, más ocasiones de arrepentimiento tuvo el rebaño. Miren, un siglo después, el rebaño arrepentido, es decir, que sí hubo un arrepentimiento del rebaño, pero un siglo después, ¿no? Lo que pasa es que cada tanto vuelve a aparecer una oveja negra, vuelven y la matan, y años después vuelven y se arrepienten y vuelven y construyen una estatua. Oye, una pregunta. Dime. Sé que estamos hablando de fábulas, ¿no? Y creo que es que eso es lo que se me da como un poquito a confundir, porque uno podría entender que se refería como a un rebaño, pero podría ser unas personas, ¿sí? Porque para poder entender mejor la pregunta, porque digamos, es lo que yo pienso, una oveja no se puede arrepentir. Entonces creo que es la manera mejor de entenderlo, ¿cierto? Porque es que lo que se me resulta difícil, porque dice, más adelante hubo un arrepentimiento, y yo, pero ¿cómo se va a arrepentir una oveja? Exacto. Estamos hablando en este caso de una fábula, ¿no? Pero, pues mira, recordemos que hay miles de películas cuyos personajes son, por ejemplo, animales. Y en esas películas vemos arrepentimiento, tristeza, felicidad, emociones. ¿Qué es lo que entra en juego aquí? Y yo entiendo perfectamente tu confusión. Es cómo funciona el lenguaje. Por eso les decía que vamos a ver estas funciones del lenguaje, cómo se utilizan, ¿no? Porque está el lenguaje literal, lo cual que es tu confusión. Tú pensaste que estábamos hablando realmente de un grupo de ovejas. Pero pues mira, si lo piensas, un grupo de ovejas tampoco, pues literalmente no puede fusilar a otra oveja porque no saben manejar armas. No, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. El texto evidentemente no maneja un lenguaje literal, maneja un lenguaje figurado, un lenguaje literario, metafórico, etc. Eso todo lo vamos a ir viendo en el curso. Pero sí, entiendo tu confusión, ¿no? Entonces, ¿qué habría que analizar aquí, no? Analizar que ¿estamos hablando de ovejas reales o de ovejas imaginarias? Porque igual recordemos que independientemente de que sea un texto literario, muchas veces están basados en situaciones reales que sí representan a seres humanos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Que aquí, ¿cómo sabíamos que no eran ovejas reales? Porque una oveja no puede fusilar, una oveja no puede crear escultura. Entonces estamos hablando con un lenguaje literario, con un lenguaje figurado, metafórico. Todo eso lo vamos a ver más detenidamente. Vamos a hablar cómo identificar cada una de esas funciones. Por eso les decía que tenemos toda una clase dedicada a eso. Tranquilos. Es la primera clase, no pasa nada. Pero hasta ahí claro. Clara porque era la A. Listo. Bueno, chicos, quedan 2 minutos. Todavía nos quedaban algunas preguntas. Como les digo, pues hoy pues fue un poco diferente. Empezamos casi que 20 minutos tarde la clase. La idea es que pues en próximas clases el esquema va a ser un poquito parecido, ¿no? Teoría, vamos a ir mezclando, aplicando
los conceptos a ciertos textos y después la idea es practicar. Tranquilos que la próxima clase, no sé si vieron el cronograma que está en las redes de la academia, nuestra próxima clase va a ser prácticamente toda resolución de preguntas, tips de lectura, cómo desenvolverse mejor en la clase, en el examen. Ahí, miren, ahí nos mandaron las redes. Muchas gracias. Pero entonces los voy a dejar libres hasta ahí. Recuerden que si estos temas los vamos a retomar cuando pasemos a las siguientes clases, funciones del lenguaje, y ustedes van a dar cuenta que cuando uno analiza un texto, realmente puede entrar de todo, ¿no? Puede entrar un poquito de un tema, puede entrar un poquito de lo otro, entonces constantemente vamos a estar repasando los conceptos, vamos a estar haciendo más análisis, intentando aplicarlos, vamos a estar resolviendo preguntas, entonces ustedes pregunten. Nunca habían analizado eso así. Ahora pueden hacerlo, ¿no? Lo que les decía, si a ustedes no les gusta la literatura, a ustedes no les gusta la novela, el cuento, vean una serie y analícenla de esa manera, ¿no? Como cómo están dispuestos los elementos visualmente. ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que se dice? Miren, a mí me encanta 31 minutos. Tenía un video de 31 minutos, no se los voy a poner. Pero todo eso sirve. Si a ustedes les gusta 31 minutos, si a ustedes les gusta, no sé, los podcasts, todo eso lo pueden ustedes leer e intentar analizarlo. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Quién está escuchando? ¿En qué situación surge el discurso? Todo. Entonces, si no les gusta leer de pronto literatura, tranquilos, en clase vamos a leer. O sea, bueno, te resuelvo esa última pregunta y ya los dejo ir. La idea, como les decía, es ir clase a clase construyendo un hábito lector. Lean cómics, novela gráfica. La idea es que vamos a armar un archivo donde vamos a recomendar de todo, libros, películas, novelas gráficas, cómics, canciones, de todo. Y con eso ustedes leen lo que les gusta. Si les gusta también, si a ustedes les gusta leer, no sé, ensayos, historia, ¿no? Todo lo que se les ocurra lo vamos a ir recomendando. De todas las extensiones, cortos, largos, por eso también hemos trabajado textos cortos, videos, memes. El texto hoy fue corto, pero después vamos a empezar a analizar textos ya de más de una página, 2 páginas, tal vez 3 páginas. Entonces vayan entrenando esa habilidad de lectura, ¿no? Empiecen por cosas pequeñas, después van leyendo más y así van entrenando. Y intenten, Garfield, eso, todo. Les juro que de todo puede salir un análisis realmente. Entonces, entre más lean, más van adquiriendo vocabulario y más van adquiriendo habilidades de análisis. Y pues igual en las clases vamos a trabajar conceptos, vamos a trabajar de pronto textos más pesados. Entonces, en su tiempo libre, no se estresen tanto, lean cosas que les gusten. ¿Listo? Y pues cualquier cosa, estoy a su disposición. Muchas gracias por estar en el curso, espero que lo hayan pasado bien, que cuando estén en Instagram analicen memes un poquito más activamente, ¿no? ¿Qué discurso les están metiendo? Y pues nada, gracias chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Dale, chao. La 25. Espérame porque casi hicieron la presentación. Ah, la alcanza. Bueno, esa no la trabajamos en clase. La 25 era la C. Sí, exacto. La 25 era la C. Cualquier cosa, si quieren podemos empezar por estas mismas preguntas la próxima clase como para no perder el texto. Y ya. Chao chicos, que estén bien.